Artística y literaria en Santiago de Cuba, medio milenio, es el nombre genérico de uno de los empeños mayores que desvela a varios investigadores, a la Fundación Caguayo para las Artes Monumentales y Aplicadas y a la Editorial Oriente, quienes con este proyecto proponen un homenaje a los 500 años de la fundación de Cuba, como fue conocida inicialmente la Villa Santiaguera. La gestación y publicación de esta colección es una idea original del artista y presidente de la Fundación, Alberto Lescay. En la tarde de hoy asistimos a la segunda entrega de esta colección. Protagonistas de las artes visuales en Santiago de Cuba, el entorno. Y para ello nos acompañan numerosas personalidades, artistas y escritores, directivos de la cultura y de otras instituciones y organizaciones. En la mesa presidencial contamos con la presencia del investigador y crítico Antonio de Esquirón, uno de los autores del libro. La licenciada Consuelo Muñiz, jefa de redacción de la Editorial Oriente. La máster en Historia del Arte Edna Sanz y el escritor y ensayista Marino Wilson Hay, coordinador editorial general del proyecto, a quien cedemos la palabra. Gracias por acompañarnos. Todos sabemos lo que encarna la adolescencia en la vida de los seres humanos. El 21 de septiembre de 1995, alguien tuvo la idea de fundar, valga la cacofonía, la Fundación Caguayo. Es decir, que hoy celebramos 18 años y 6 días de un adolescente, que es esa fundación que ha sido creada para unir en un solo haz las expresiones, las artes visuales plásticas en Santiago de Cuba. Hace un tiempo, hace unos 60 años, José Andrés Fernando Lezama Lima, hablando del grupo de su generación, decía que era una especie de taller renacentista en el sentido de que agrupaba músicos, poetas, escritores, artistas de la plástica, etc. Yo creo que Caguayo en todo este tiempo ha encarnado lo que el mismo Lezama llamaba el azar concurrente, o sea, hacer coincidir en un mismo haz a personas de distintas manifestaciones artísticas. Y creo que la existencia misma de este proyecto, que ya tiene un libro sobre la televisión en Santiago de Cuba, este sobre las artes visuales, un próximo literatura y de otras expresiones, encarna fehacientemente lo que Lezama llamaba un taller renacentista en el sentido de agrupar a todas estas manifestaciones. Si me excusa la pedantería, Walter Benjamin, un crítico y ensayista francés, dijo a inicio del siglo XX que no había documento de cultura que no fuera al mismo tiempo documento de barbarie. Yo ampliaría la frase y diría que no hay documento de cultura que al mismo tiempo no sea un documento de sagrada memoria. Yo creo que el arte es encarnación de la memoria y creo que este proyecto lo encarna. Hay otros elementos que yo quería referirme. Yo no creo en las microculturas, tampoco creo en las macroculturas. Yo creo en las historias locales de la cultura que redundan en la cultura nacional y se convierten e identifican a los pueblos. Yo creo que es tan importante para los egipcios la existencia de las pirámides de Osiris, Amon-Ra o de Ramsés, lo mismo que significa para un cubano la existencia de Ochun, Babalú Ayé o del Morro de Santiago de Cuba o de La Habana. Cada pueblo, cada agrupación humana tiene su cultura y esa es su cultura. Y creo que la existencia de este proyecto no ha hecho sino extender lo que parecía en el contexto cubano una visión restringida en el sentido de otras áreas del país y que con la prolongación de estos hechos específicos se encarna ahora en Santiago de Cuba. Y este proyecto, repito, lo encarna. La cultura nacional creo que ahora sí, y será una pauta, estoy seguro, a seguir por otras regiones del país, ahora sí encarna una visión general de la historia cultural en Cuba. Otro elemento que yo quisiera destacar es que posiblemente este proyecto como obra humana
siempre tiene elementos que, por decirlo de alguna manera, estarían en contra o no estarían satisfechos con la presencia de este proyecto. Vuelvo a ser pedante. San Agustín decía, oportum enit hereses esse, conviene, sin embargo, que haya herejes. O sea, es decir, conviene que existan personas que estén en contra de los proyectos, porque eso engrandece, en definitiva, el proyecto y la ambición que uno tiene para llevar adelante hechos de cultura como el que nos asiste. Todas las personas que están reflejadas en este texto y otros que posiblemente no lo estén, lo que no quiere decir que también no contribuyan a los distintos hechos culturales, de alguna manera encarnan lo que decía otro gran alemán, Bertolt Brecht: el arte no es un espejo para reflejar la realidad, es un martillo para darle forma. Y creo que las personas que están aquí reflejadas y otros, de alguna manera, secundan esos principios. Muchas gracias por la atención de ustedes. Cedo la palabra a Consuelo Muñiz, su directora editorial. La Editorial Oriente estuvo vinculada con este proyecto desde su fundación, desde su gestación, se puede decir. Y siempre consideramos que era un proyecto muy importante para la cultura nacional, no solo para la cultura santiaguera. Y era un trabajo que iba a celebrar los 500 años de nuestra ciudad de una forma muy profesional, muy culturalmente hablando. Nosotros pensábamos o mirábamos lo monumental de este proyecto y realmente en algún momento creíamos que no se iba a lograr, quizás en el tiempo que estaba planeado. Pero ya tenemos 2 libros presentados, con este es el segundo, y tenemos uno ya prácticamente en nuestras manos. O sea, llevamos 3 libros de este proyecto, de esta gran colección cultural, y pensamos que realmente hemos cumplido con calidad nuestro trabajo y estamos a punto de cumplir la meta que habíamos planeado. Tenemos otro libro que ya está bastante adelantado para ser entregado a la poligrafía. Lamentablemente la editora de este texto no puede estar con nosotros aquí para que hubiera comentado todo el trabajo que tuvo a su cargo con este libro complejo de una gran información, de una valiosa información desde el punto de vista de las artes visuales, que ha recogido todo en este primer tomo, porque está planificado otro tomo que hable ya de los autores. En este primer tomo, el entorno, todo lo que rodea las artes plásticas, instituciones, críticos, trabajos, también aporta trabajos críticos sobre estas artes visuales. Nosotros estamos muy contentos, la editorial está muy contenta como formar parte de este proyecto cultural en saludo al 500 aniversario de la ciudad de Santiago de Cuba, y creemos que va a ser un gran mérito editorial. O sea, nosotros que pensamos que la editorial va a ganar prestigio habiendo participado en el trabajo de esta colección. Nazán va a hacer la presentación, digamos que oficial, del libro de Vegas. Bueno, realmente la presentación oficial la hace el maestro Marino Wilson, que es el eterno prologuista de esta colección, ¿verdad? Muchas gracias, maestro. Bien. Bueno, de la colección La cultura artística y literaria en Santiago de Cuba, medio milenio, hoy tengo el placer de presentar el libro Protagonista de las artes visuales en Santiago de Cuba. En esta ocasión, el tomo 1, que sus autores Antonio de Esquirón Oliva y José Vega Zamora han bautizado con el sugerente título del entorno. Un bello
bello libro que ha sido editado por Natividad Alfaro Pena y cuya cubierta fue diseñada por la artista Marta Mosquera con la profesionalidad al que nos tiene acostumbrados y con la belleza que un proyecto como este merece. Reconocemos en la portada y en la contraportada de esta publicación la imagen, la figura de importantes artistas e intelectuales de la ciudad que tenemos la suerte y con los que tenemos la suerte de compartir el espacio en la tarde de hoy. Creo que realmente es un honor para todos los que estamos participando de este momento. De ahí que al acercarnos al material se hace evidente que nos enfrentamos a un texto extenso y abarcador de algo más de 300 páginas, que con un interés profundamente didáctico, porque como declaran sus autores, y cito, nuestro propósito ha sido reunir y ordenar, su objetivo es informar y valorar, fin de la cita, asumen el resto de profundizar en algunas, y solo algunas, de las aristas de las artes plásticas, en especial de la pintura en esta ciudad. Porque es un libro dedicado a esta ciudad, a este escenario urbano que es Santiago de Cuba, donde se conformó un desarrollo peculiar y diferenciador de las artes plásticas si lo comparamos con otras zonas del país. Es por eso que el libro que nos convoca posee el enorme mérito de atrapar al lector, pues todos los que nos aproximamos a él sabemos que vamos a encontrar en sus páginas información valiosa, casi única en su existencia material, o en ocasiones dispersas por los empolvados rincones de las salas de lectura de las bibliotecas. Nos referimos a un material extenso, pero meticulosamente ordenado. El libro está compuesto por 6 partes fundamentales y cada una de estas partes se presenta con unas muy breves pero esclarecedoras palabras de los autores que nos orientan sobre lo que vamos a encontrar, el por qué lo han hecho de esta forma y qué nos aporta como lectores al enfrentarnos a su lectura. La primera parte es lo que los autores han denominado páginas críticas. En ella se recogen 32 títulos que incluyen palabras al catálogo, entrevistas, informes de investigación, entre otros. Toda una producción crítica publicada desde hace algunos años, pero prácticamente extinguida de nuestras librerías, otras conservadas como tesoros dentro del departamento de fondos raros de nuestra biblioteca o simplemente casi inexistente en manos de coleccionistas particulares. Es la historia y el tiempo lo que va conduciendo a la organización de los artículos. Y una vez concluida su lectura, tendremos que coincidir con sus compiladores cuando aseguran que el aporte de los artículos recogidos aquí demuestran la existencia de un cuerpo crítico sobre el arte santiaguero. Una segunda parte en este extenso libro es bautizada con el prestigioso nombre de Autoridades. Constituye una especie de diccionario, llamémoslo así, en el cual, organizados en orden alfabético, recoge los nombres, en ocasiones alguna que otra foto, pero siempre una breve síntesis de la labor de todas aquellas personas que en diferentes momentos a lo largo del tiempo han contribuido con su desempeño a enaltecer las artes plásticas de la ciudad. Pero en mi opinión, lo más valioso es encontrar esclarecedoras referencias a acciones promocionales o publicaciones dedicadas al arte de esta localidad. Es por eso que no puedes extrañar no encontrar en un mismo acápite nombres de intelectuales como Joel James o Adelaida de Juan, pues ambos, sin ser santiagueros de nacimiento, escriben sobre las artes plásticas locales y el libro nos aporta los títulos de los artículos y lo que nos dice y nos dice dónde podemos encontrarlo. Es así de minuciosa la información que encontramos en estas páginas, consejera de todo investigador y orientadora para los que se inician. Con el mismo concepto, pero con otro objeto, son las secciones del libro dedicadas a los acápites de instituciones y publicaciones. En estas páginas se recogen las más importantes instituciones dedicadas a la promoción del arte y la cultura, datos e imágenes sobre las publicaciones muy apreciables y prácticamente, e insisto, casi inexistentes,
aparecen ahí reflejadas. Encontramos referencia al Museo Bacardí, al Taller Cultural Luis Díaz Oduardo o a la Quinta Esperanza, o publicaciones como Archipiélago, Arte y Bohemia, Azul, Galería del Caribe, CID, por solo mencionar algunas. Imágenes de la portada de muchas de ellas nos sirven como referencia. Laborioso y detallado es el capítulo 5 dedicado a las exposiciones y los eventos. Solo para tener una idea de lo que vamos a encontrar, en la primera página, es decir, en la segunda línea y como primer dato, encontramos la fecha del 5 de mayo del año de 1851, cuando en las páginas del periódico El Redactor anuncian la exposición de Manuel Vicen en el Salón de Daguerrotipo en la calle Santo Tomás frente a la Catedral. Fin de la cita. A partir de ese momento, de año en año y hasta de mes en mes, los autores nos hacen viajar a través del tiempo hasta llegar al mes de noviembre del año 2005. Es por eso que todo detalle se convierte en una referencia obligada. Cierra este epígrafe la reproducción de 6 fotos, valioso testimonio que recogen los momentos de inauguración de exposiciones en la Universidad de Oriente, en el Liceo o en el 6º Salón de Pintura y Escultura realizado en el año 1958. Concluye el libro un abundante cuerpo de bibliografía y un esclarecedor índice que nos remite a cada artículo o a cada sección recogida en la publicación. Pero permítame entonces remitirme a la primera sección de este libro. Dígase al que los autores llamaron páginas críticas. El primero de los trabajos que encontramos en las páginas críticas es el capítulo muy conocido, pero en mi opinión no suficiente valorado, de Jorge Ricol, dedicado a la pintura en Santiago de Cuba. Y no por gusto es el primero. Cuando fue publicado en 1982 como parte del libro Apuntes sobre la pintura y el grabado en Cuba, Ricol reconocía la ignorancia y la poca información conocida sobre la pintura santiaguera. Y al margen de algún dato que pudiera resultar impreciso, el artículo resulta sumamente valioso por sus referencias, su profundo sentido orientador y por partir de reconocer que en medio de tanto silencio informativo se fundía un fenómeno cultural valioso y necesitado de profundo estudio. Como para responder a este interrogante, formulada en el primer artículo que se presenta, le continúan las palabras del artista Daniel Serra Badué, con motivo de una exposición retrospectiva sobre pintura santiaguera realizada en el Salón de la Ciudad en el año de 1959, donde repasa lo más valioso de la producción plástica de la ciudad hasta ese momento existente. Le continúa, como integrado en un bloque temporal, el ensayo de Rafael Duarte titulado Ese Homo, Historia y Leyenda, donde el autor vincula la existencia de esa obra a la historia de la ciudad, pero en especial a la devoción que sobre esa imagen existió durante el siglo XVIII y primeras décadas del siglo XIX. Con posterioridad a este artículo encontramos las palabras al catálogo dedicadas a la muestra del mes en la Sala de Arte Cubano del Museo Nacional de Bellas Artes de la investigadora Olga López Núñez, con motivo de exponer el retrato de Bernardo Portuondo Bravo, que, como sabemos, existe en el Museo Nacional de Bellas Artes, pero también en nuestra Iglesia de la Santísima Trinidad. Es rica la información que extraemos de sus páginas y al final logra motivarnos y demostrarnos cuánto nos falta por conocer, pues alrededor de ambos cuadros se esconde y se cuestiona el misterio de la originalidad. De obra en obra y de artista en artista, a través de las páginas del libro, conocemos del testamento de Tadeo Chirinos, de las autoras Bárbara Argüelles y Rosaida Sabine, de la obra de Baldomera Fuente, de quien les habla, del cartógrafo francés Luis François Delmez, cuya cartografía artística era desconocida y solo recientemente ha sido sacada a la luz a través del artículo que comparte con nosotros María Elena Orozco Melgar. Este artículo cuenta con importantes reproducciones de mapas de la ciudad
que permiten valorar su crecimiento, así como las dotes creativas de este francés, cuya obra se convierte en portento de detalle artístico y de realismo minucioso. Utilísima información aporta sobre la fotografía el artículo de Antonio de Esquirón Oliva, titulado La fotografía en la prensa santiaguera. El autor profundiza en los orígenes de esta manifestación en Cuba y ofrece detalladas tablas en relación a la proliferación de esta manifestación en nuestra ciudad, a partir de un análisis de lo encontrado en las páginas del periódico El Redactor. La obra de Joaquín Cuadras, en esta ocasión, se escoge como pretexto Patio Interior en Santiago de Cuba y Barracón de Ingenio, constituye pretexto para que Olga López Núñez se aproxime a la pintura santiaguera, otra vez desde el espacio de palabras al catálogo y la muestra del mes en el Museo Nacional de Bellas Artes. Un momento importante dentro del conjunto de artículos lo sugiere el artículo de José Veiga Zamora, titulado Un siglo de 150 años. Este artículo, dividido en varias secciones, reflexiona en relación a la plástica santiaguera, pero aporta una perspectiva cuestionadora en su relación con el arte de la capital. Pero dejémoslo aquí. Correría el riesgo de agotar toda la tarde y no ser justa con lo publicado, pues el valor de lo escrito supera mis palabras. Solo les anuncio que aquí tenemos 32 artículos. No los voy a agotar hablando de los 32 artículos. Pero eso sí, me siento en la obligación de decirle que son 32 artículos referidos a diversas temáticas. Solo por mencionar algunas, les convido a leer sobre la obra de grandes maestros como José Joaquín Tejada, Juan Emilio y Rodolfo Hernández Giro, Luis de Sangles, José Loreto Rutinier, José Julián Aguilera Vicente, Antonio Ferrer Cabello y Alberto Lescay, por solo mencionar algunos. Los invito y los convido a leer sobre la pintura abstracta y la obra de Julia Valdés, sobre la masculinidad en la obra de Carlos René Aguilera, sobre la pintura primitiva, sobre las revistas culturales, en fin, todo un universo de artes plásticas y de cultura. Es por eso y mucho más que recomiendo el estudio de este libro, porque tengo la certeza de estar frente a una obra capital, de esas que hacen historia y que constituyen un material de obligada referencia, amén de alguna que otra precisión que demuestre el tiempo y la historia, y que tal y como hoy hacemos, resulta para nosotros una obligada consulta las crónicas de Emilio Bacardí y las crónicas de Forment. Es por eso que agradezco a los autores y al sello editorial de la Fundación Caguayo y la Editorial Oriente el empeño de organizar esta publicación, y comparto con todos el agradecimiento que siento porque se presente exactamente en esta fecha, un día como hoy, en la que creo que todos rendimos homenaje al maestro Ferrer Cabello en el centenario de su nacimiento. Y también rendimos homenaje a la ciudad, una ciudad que próximamente cumplirá sus 500 años de existencia, la que amamos día a día y a la que todos contribuimos con nuestro trabajo, en el afán de hacerla cada día más especial. Muchas gracias. En primer lugar, darle las gracias a todos los que se han tomado el trabajo en venir hoy aquí. En primer lugar, porque esto es para el ego del que escribe, es muy importante verse tan atendido. Y luego porque no es fácil caminar desde el centro de Santiago o de donde sea hasta aquí o lo que sea. Seguir hasta aquí es difícil. O sea que se lo tengo que agradecer de corazón porque lo merece. Eso es por parte del acto de hoy. Ahora, por el libro, yo tengo mucha gente a la que agradecerle, pero en primer lugar hay que agradecer a la Fundación Caguayo, que dio la posibilidad de que este libro se escribiera. Cuando se presentó el libro de la escultura de Santiago de Cuba, de Veiga, que lo escribió y lo publicó aquí en Santiago, Veiga propuso que esta investigación se llevara a cabo. Y se aceptó, pero bueno, se quedó ahí
Y luego nosotros fuimos buscando cómo materializar eso. Y así fue que llegamos a esta forma. Una obra que tiene 2 tomos. Un tomo que se llama El Entorno y otro que son los artistas, que ya está escrito. Lo que hace falta es imprimirlo, editarlo, todo ese tipo de cosas. Bien. O sea, que en la Fundación Caguayo, pero en la Fundación Caguayo principalmente, al maestro Lescay, es que está ahí sentado, que todo el mundo conoce, pero que fue el que pinchó para que esto se llevara a cabo. Porque él es un artista que no solamente se preocupa de su obra, se preocupa porque el arte sea importante, que la gente lo lleve, lo tenga que llevar, le cueste o no le cueste. Y entonces él le gustó mucho que se pensara en hacer esta investigación y en hacer estos libros. Y cuando yo le propuse que se hicieran 2 tomos, pues bueno, él se dio cuenta, porque por algo se lo dije, no porque fueran 2 tomos, ¿no? Por algo se lo dije. Uno tú tienes que poner cómo es la cosa allí, y otro, y siempre un tomo para eso, y otro tomo para decir quiénes fueron los artistas que desde el comienzo de la obra, o sea, de la ciudad, perdón, que van a ser 500 años, han estado trabajando. Vamos a ver ya después, cuando eso se publique, cómo queda eso. Yo estoy diciéndolo como yo lo tengo escrito ahora, pero bueno, sabe que las cosas pasan por sus más y sus menos. Bien. O sea que la Fundación Caguayo, una vez más lo digo, sus fondos nunca los ha dedicado a cosas menos importantes que este tipo de cosas, que son cosas que atraviesan el tiempo, que no es que le dé más o menos gloria a nadie, porque cuesta trabajo hacerla, pero son importantes. Yo hice un agradecimiento que son bastante amplios. Yo ni me acordaba ya del libro, porque realmente ya hace rato que yo entregué el texto. Pero mire, los agradecimientos son grandes, una cantidad de personas, que bueno, yo no voy a estar haciéndole perder el tiempo a ustedes, ni perderlo yo leyendo de uno a... Déjanlo ustedes, que ustedes tienen ojos, ¿verdad? Esa es la gracia del libro, que se pueda leer, ¿verdad? Esa es la gracia. Mire, eso hasta los choferes de la fundación, qué bien, qué bueno. Yo no sabía que toda esa gente estaba puesta ahí. Y bueno, entre las personas de la fundación que me ayudaron muchísimo con este libro, está Sailis Rivas, que está al lado del Sky. Dice, la secretaria de la secretaria. No, ella es una persona muy importante allí, porque ella es la que hace todos los trabajos. El Sky decide, pero la que trabaja. No, he dicho que él decide, pero la que hace el trabajo ahí es ella. Y pues yo tengo que... Todo el mundo sabe que es así, todo el mundo lo sabe que es así. Entonces, yo se lo agradezco mucho, porque bueno, como quiera que sea, un libro que ya no tiene, que ella tiene siempre llevado por las cuestiones del arte, pero ella no es una gente de esta que vive ahí, como la gente que se dedica a la pelota, que vive y van a la Plaza Marte y gritan, no, fulano, no, ella por el arte tranquilita. Pero, mira, lo cogió entre más y lo sacó, está bien, yo se lo agradezco también. Y agradezco también a mi espíritu interior que me haya dado fuerza para hacer toda esta locura, porque esto es una locura. Esto es una locura realmente. Bueno, nada, que tengan una tarde maravillosa, que se sientan bien, hay café y nada. Hasta aquí llegué yo. Qué bueno, ya se terminó el tema. Yo quisiera empezar por las personas que han sido de alguna manera culpables, entre comillas, directas, porque siempre un hecho como este tiene que tener opiniones. Y de acuerdo con la política que hemos seguido, quisiéramos, si hay alguna opinión, por ejemplo, a mí se me ocurre empezar con Marta Mosqueda, que es una de las culpables directas de si tiene alguna opinión acerca del trabajo que le dio el libro. Está la misma Marilena Orozco, está otro, no veo a Tamayo por aquí, está Nay, está Lobaina,
Gretel Arrate, que sigue siendo la persona más joven del proyecto de la plaza y también de la persona más joven que aparece. Si hay una opinión acerca de... Aquí están los maestros mayores, por ejemplo, Lincoln Nicolás Camueno Aya, que acaba de cumplir nada menos que 8 años. El maestro Frometa, que el 25 de julio del año próximo cumplirá 80 años. El maestro Rutinel, que el 10 de diciembre cumplirá 80 años. No veo a Botalín por aquí. Entonces, si hay otra opinión, quisiera ver si León Estrada, que apenas en unos meses va a ocupar este sitio, porque ha hecho un libro monumental sobre la literatura en Santiago de Cuba. Cedeño, que ya pasó por aquí, o sea, Rodolfo Bayán, un músico, pero que seguramente ustedes saben que la música siempre está acompañada de las artes visuales también, porque un buen disco sin un buen saxofón ilustrado no tiene ningún sentido. Por ejemplo, está Daisy Cue, tampoco locuaz como siempre, que seguramente tiene alguna opinión al respecto. Elsa Santos, Rafael Duarte, si está Elsa, tiene que estar Duarte por ahí también, que son personas que tienen artículos y se le mencionan en el libro. Yo lo que quiero es que esto no quede como una cosa así, como un hecho consumado, sino que un hecho de este tipo tiene que crear inquietudes. Realmente ha sido muy placentero trabajar esta colección. Bueno, esta serie, porque es un grupo de libros determinado. Esta serie ha sido magnífica. Hemos trabajado ya están terminados 3 libros, se está trabajando el 4º, ya en la editorial, y yo me siento muy feliz con el resultado final. No siempre lo que uno diseña es lo que ustedes ven, porque un libro tiene que pasar por muchas manos para terminar ahí. Y tiene que pasar por la industria, que muchas veces cambia el color y hace pequeñas cositas tremendas que hacen una maravilla, la pueden hacer una desgracia. Este no es el caso. Yo realmente me siento muy complacida porque los libros están lo más cercano a lo que se ha diseñado. Cuando yo vi el primer tomo que se publicó y que se presentó aquí, realmente quedé gratamente impresionada y no pensé que el resto iban a quedar tan bien. Realmente verlos juntos es una cosa maravillosa. Ya hay 3 y verlos los 3 juntos, que ustedes los verán en algún momento, y pensamos hacer, además, cuando esté el 4º, hacer un estuche para estos primeros 4 tomos. Verán cómo se ven de bien. Yo me siento feliz y complacida. Y también le doy las gracias a la Fundación de haberme seleccionado a mí para que hiciera estos diseños. Yo acabo de hojear el libro, no lo conocía. Es decir, yo sabía que había el trabajo desde el mes, pero no el resto de los trabajos. Y pienso que para la cultura santiaguera y para la visibilidad de las artes plásticas es un monumento. ¿Por qué? Porque excepto el libro de lo que dice Rigol sobre la pintura santiaguera, no hay nada sobre la pintura santiaguera, o muy poco. Por ejemplo, Adelaida de Juan, que toca algo, pero no hay nada. Es decir, que es un documento base, un punto de partida. Y estoy segura que esto permitirá pues otros trabajos dentro de esta línea, otra profundización, otros trabajos, porque hay otras miradas hoy, ¿verdad? Pero yo felicito a la Fundación Caguayo y a la editorial, pero a ti, a De Quirón y a Veiga, realmente de haber hecho un trabajo que es un trabajo de benedictino realmente, porque hay toda una serie de, por lo que Enna dijo, que además es una presentación magnífica. Entonces, digamos, si hay errores, como tú dices, la vida lo dirá, o como ella misma dijo, si hay, digamos, cosas que faltan, pero toda la obra humana, como sabemos, es perfectible. Así que
felicidades, no tengo otra palabra. Este primer tomo, que se llama El Entorno, es exactamente eso. Son los protagonistas de las artes visuales en Santiago de Cuba. Tiene un nombre bastante acercado a lo que es, no se llama Tacones Lejanos, no, tiene un nombre que es lo que eso es. Y esto es el entorno de eso, o sea, lo que va por alrededor. O sea, aquí están las publicaciones, los nombres de los artistas, de los que enseñan arte, los investigadores, etcétera. Todo este tipo de cosas que rodean al arte. Y el segundo tomo, que ya está escrito, que ya está entregado a la fundación, pero que todavía no se ha impreso, son los artistas. O sea, como esto que vemos aquí, artistas. Ahí están las biografías de todos ellos, cuando empezaron, qué es lo que hacen, a qué se dedican. Mira, hay algo que yo creo que vale la pena que lo digamos, que lo reconozcamos públicamente. Desde hace quizás muchos años, tal vez desde el principio del siglo XX, desde la época de Emilio Bacardí, no había un mecenas de la cultura santiaguera. Esto se ha logrado ahora gracias a la Fundación Caguayo, que está desarrollando realmente un verdadero mecenazgo en la cultura santiaguera. Es decir, ha rebasado los límites de su labor en el campo de las artes plásticas, de la escultura, y se está proyectando al estímulo de diversas disciplinas artísticas y científicas en la ciudad. Yo creo que esta colección de libros va en esa dirección, es decir, es un esfuerzo extraordinariamente valioso para subrayar el trabajo de una serie de creadores, de artistas, etc. Este libro en particular a mí me parece estupendo, es decir, es un momento importante, un momento feliz del registro de las artes visuales en Santiago de Cuba. Te diré que particularmente me agrada que hayan incluido un trabajo que había escrito yo hace mucho tiempo sobre un cuadro, la historia de un cuadro muy importante de Santiago de Cuba, la pintura del Ecce Homo. Es un cuadro del siglo XVII que está vinculado estrechamente a la historia de Santiago. Un cuadro que fue llevado en andas en las procesiones para promover la lluvia en Santiago de Cuba en el siglo XVII, en el siglo XVIII, y que en este momento está considerado por algunos especialistas como el cuadro, la pintura religiosa más antigua de Santiago de Cuba y probablemente de Cuba. En mi trabajo, incluido en el libro, hago la historia de este cuadro del Ecce Homo en Santiago de Cuba y me ha resultado una sorpresa agradable en la presentación del libro encontrar que este trabajo había sido incluido en el volumen. Bueno, este libro como parte del proyecto de la Fundación Caguayo va a servir a los artistas, a los estudiantes, siempre va a servir como fuente de referencia para conocer lo que ha sucedido a lo largo de la historia de Santiago de Cuba en lo referente a las artes visuales. Y como proyecto, por supuesto, es excelente por lo que significa y por lo que significará en la historia de la cultura de Santiago de Cuba.
como se ha dicho, aún con sus posibles dificultades o errores o ausencias, siempre va a ser un material de consulta invaluable para las generaciones nuestras y para las futuras en todo lo que tiene que ver con las artes visuales santiagueras. Con esta visión antológica nunca se había hecho, porque se han hecho cosas fragmentarias que no tienen comparación con este empeño realmente monumental, si lo puedo calificar de alguna manera. Entonces, yo felicito a la Fundación Caguayo de realmente trabajar por la cultura santiaguera, trabajar por las artes plásticas y trabajar por la cultura cubana en general. Yo he estado presente en las dos presentaciones de los libros del proyecto y ahorita le decía al Sky que lo felicitaba porque este proyecto es una de las cosas más importantes que le ha sucedido a la cultura de Santiago de Cuba en muchos años. Creo que las generaciones futuras van a tener un material de primera mano para poder recomponer la historia, no solo actual, sino del pasado de la ciudad, que no es muy fácil de encontrar, ya que las publicaciones periódicas cada día están más deterioradas, son muy antiguas, las de los primeros años del siglo XX, y no aparecen con facilidad. Esta me parece que es una solución formidable, y espero que siga el proyecto adelante.